Bienvenidos, aquí estamos de nuevo para explorar juntos el mundo de la analítica, la ingeniería y la inteligencia artificial. Hoy nos metemos con un tema que, la verdad, da que pensar. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando usamos herramientas como ChatGPT para cosas que antes hacíamos solos? Por ejemplo, escribir un texto, un ensayo. ¿Nos ayuda a aprender o estamos generando una especie de deuda cognitiva? Para analizar esto a fondo, vamos a desgranar un estudio muy interesante del Mid Media Lab. Se llama Your Brain on ChatGPT, Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. El objetivo era claro: medir el coste real, el coste cognitivo, de usar una IA generativa en un entorno, digamos, educativo. Ver si esa facilidad tiene un precio oculto. Exacto, porque a ver, las LLMs, estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, están por todas partes ya. Y sí, prometen personalizar la información, ayudarnos mucho, pero claro, surge la duda, ¿no? Esta facilidad constante para tener respuestas, textos ya hechos, ¿podría estar afectando nuestra capacidad de pensar en profundidad, de analizar críticamente? ¿Podríamos estar perdiendo fuelle cognitivo sin darnos cuenta? El estudio habla justo de eso, de deuda cognitiva. Un esfuerzo que no hacemos ahora, pero que, ojo, podría tener consecuencias. Pues vamos a ver cómo lo midieron, que es fascinante. Cogieron a 54 participantes, casi todos universitarios de Boston, y los dividieron en 3 grupos para escribir ensayos tipo los del SAT en 3 sesiones. Un grupo solo podía usar ChatGPT-4, o LLM. Vale. Otro podía usar buscadores, Google y demás, pero sin resultados de IA generativa, ¿eh? El grupo Search Engine. Y el tercero, pues a pelo, solo con su cerebro y lo que supieran. El grupo Brain Only. Y mientras escribían, les monitorizaban la actividad cerebral con electroencefalografía, con EEG, que básicamente, capta las señales eléctricas del cerebro al trabajar. Querían ver la carga cognitiva, cuánto se esforzaba el cerebro, y el compromiso neuronal, la implicación. Pero no solo eso. También analizaron los propios ensayos con procesamiento de lenguaje natural, PNL, para ver diferencias de estilo, palabras, estructura. Claro, la parte lingüística. Y además, los ensayos los evaluaron profes humanos y una IA juez, y les hicieron entrevistas después. Un enfoque muy completo. Y ojo que hubo una cuarta sesión opcional, con 18 de ellos, que le dio una vuelta de tuerca muy interesante. Invirtieron los papeles. Los que usaron ChatGPT pasaron a escribir solos, sin ayuda, y los que escribieron solos usaron ChatGPT por primera vez. Ah, qué bueno. Sí, y les pidieron reescribir sobre un tema que ya habían tocado, para ver cómo la experiencia previa influía al cambiar de herramienta. Una forma muy lista de aislar el efecto del uso de la IA, ¿no? Totalmente. Venga, pues vamos a los hallazgos. Empecemos por lo que pasaba en el cerebro, en el EEG, que es donde está quizá lo más llamativo. Sin duda. El resultado más fuerte, más consistente del EEG fue sobre la conectividad neuronal. Lo que vieron fue una disminución sistemática en la comunicación entre distintas áreas del cerebro cuanto mayor era el apoyo externo que recibían. O sea, que a más ayuda externa, menos hablaban entre sí las neuronas, por decirlo así. Exacto. El grupo Brain Only, los que escribían sin nada, mostró la conectividad más fuerte, más extensa, en todas las bandas de frecuencia que analizaron: alfa, beta, zeta y delta. El grupo Search Engine, una conectividad intermedia. Y el grupo LLM, con ChatGPT, la conectividad general más débil. Entonces, la interpretación es que escribir sin ayuda exige mucho más trabajo interno. Claro, recuperar memoria, integrar ideas, mantener la atención, planificar la escritura. Todo eso se refleja en que distintas partes del cerebro necesitan coordinarse, hablar más entre ellas. Y las herramientas externas parece que permiten descargar una parte importante de ese esfuerzo. Ahí está esa deuda cognitiva. No haces ese trabajo neuronal en el momento. Es fascinante. Y si miramos las bandas de frecuencia por separado, ¿qué nos dicen? ¿Apoyan esa idea? Sí, totalmente. Los detalles lo refuerzan. Por ejemplo, la actividad alfa. Esta se asocia con la atención interna, con generar ideas propias, con el procesamiento semántico. Ajá. Pues fue más fuerte en el grupo Brain Only.
Sugiere que estaban generando más contenido desde dentro, ¿sabes? Más reflexión interna. Vale. ¿Y las otras? ¿Beta? ¿Teta? La beta, que tiene que ver con el procesamiento activo, la concentración, incluso la planificación motora al teclear, también más potente en Brain Only. Pero la diferencia más bestia se vio en la banda teta. Esta está muy ligada a la memoria de trabajo, al control ejecutivo. Vamos, a las funciones mentales superiores que usamos para tareas complejas. Entiendo. Fue muchísimo más fuerte en el grupo Brain Only. Indica un esfuerzo mental y una concentración significativamente mayores. ¿Estaban, digamos, dándolo todo cognitivamente? Más esfuerzo consciente, sí. ¿Y la banda delta? La delta refleja la integración a gran escala en el córtex, la monitorización general de la tarea. También dominó en el grupo Brain Only. Esto sugiere que reclutaron redes neuronales más amplias, más distribuidas por todo el cerebro, como si el cerebro entero estuviera implicado al máximo. Mientras que con la IA, pues varias áreas clave bajaban su nivel de actividad. Queda claro entonces. La actividad eléctrica cerebral muestra menos trabajo interno con la IA. Pero, a ver, ¿esa calma cerebral se notó en lo que escribieron? Aquí entra el análisis lingüístico, el PNL. Efectivamente. Y los resultados del PNL también son muy, muy reveladores. Una diferencia clave: la homogeneidad frente a la diversidad. Los ensayos del grupo LLM eran estadísticamente mucho más parecidos entre sí. Misma longitud aproximada, estructura similar, usaban las mismas entidades nombradas una y otra vez, las mismas secuencias de palabras. Incluso los temas de fondo eran más uniformes. Vaya, como si todos hubieran bebido de la misma fuente, que era la IA, claro. Se podría interpretar así, sí. En cambio, los ensayos del grupo Brain Only eran mucho más diversos. Se distinguían más unos de otros. Cada uno tenía un aire más personal. Curiosamente, el grupo Search Engine también mostró cierta homogeneidad, pero parecía más influida por lo que encontraban en Google. Por ejemplo, si escribían sobre filantropía, muchos mencionaban Homeless, seguramente porque salían mucho en las búsquedas. Interesante ese matiz. Vamos a detalles del lenguaje. Hablabas de entidades nombradas, las NRs. Sí, las NRs. Nombres propios, lugares, fechas, organizaciones. Pues el grupo LLM usó muchísimas más que los otros dos. El doble que el grupo de búsqueda y un 60% más que el grupo Brain Only. ¿Y eso por qué? Quizá la IA tiende a meter ejemplos más, no sé, académicos o específicos. Es una hipótesis muy posible. Por ejemplo, en los textos LLM salían cosas como Platón o RIST, que es una escuela de diseño conocida, mientras en los de Search Engine aparecían Madonna o Homo sapiens, y en los de Brain Only referencias más del día a día, como Instagram. Entiendo. Parece que la IA sí llena el texto de entidades más formales o variadas, pero que quizá no salen de forma tan natural del pensamiento de la persona. Y los enegramas, esas secuencias cortas de palabras que usamos mucho, también mostraron diferencias clarísimas. Los enegramas son secuencias tipo, por ejemplo, en mi opinión, por otro lado, pues para el tema de la felicidad, por ejemplo, el grupo LLM usaba mucho elegir carrera o éxito personal. El grupo Search Engine usaba danos y el grupo Brain Only cosas como verdadera felicidad o beneficiar a otros. Además, el grupo Brain Only tendía a usar enegramas más únicos, menos típicos, como pensar dos veces. O sea, un lenguaje menos predecible, más personal. Exacto, refuerza esa idea de mayor originalidad o al menos un procesamiento lingüístico menos estandarizado cuando no usas la IA. ¿Y la ontología temática? ¿Los temas centrales que tocaban? Al analizar los conceptos clave y sus relaciones, se vio que los temas de los grupos LLM y Search Engine se solapaban bastante. Había un foco claro en la idea de justicia. Sin embargo, el grupo Brain Only coincidía poco con ellos y tocaba más temas relacionados con la libertad individual. O sea que las herramientas externas podrían estar de alguna forma guiando o incluso limitando los temas que se tratan. Es una posibilidad, como si te encauzaran hacia ciertos conceptos o enfoques. Estas diferencias en el texto son fascinantes. Más homogeneidad, patrones lingüísticos distintos con la IA. Pero, ¿y la experiencia de los participantes? ¿Cómo lo vivieron ellos? Las entrevistas post-tarea deben ser... La diferencia en poder citar algo de su propio ensayo minutos después fue abismal. En la primera sesión, el 83% del grupo LLM tuvo problemas para recordar y citar algo concreto. Un 83%. Sí,
frente a solo un 11% en los otros dos grupos. De hecho, ningún participante del grupo LLM dio una cita correcta en esa primera sesión. Ninguno. Increíble. Ni una cita correcta. Eso sugiere que el contenido no se procesó igual, no se integró. Es la deuda cognitiva, ahí, en vivo y en directo. Exacto. Y esa dificultad para recordar siguió ahí, aunque algo menos marcada en las siguientes sesiones para el grupo LLM. Los otros dos grupos, Search y Brain Only, no tuvieron este problema. Y esto conecta directamente con el sentimiento de autoría, el famoso ownership. Se sentían menos dueños de sus textos los que usaron ChatGPT. Me lo imagino. Claramente. El grupo Brain Only reclamó una autoría casi total. Prácticamente todos sentían que el texto era suyo, de verdad. En cambio, en el grupo LLM, las respuestas estaban muy divididas. Algunos decían que sí, autoría total, otros que ninguna, y la mayoría una autoría parcial. 50%, 70%, 90%. Entiendo. Apunta a una menor agencia cognitiva, ¿sabes? Esa sensación de que el trabajo no era del todo tuyo, sino co-creado o, bueno, generado por la máquina en parte. El grupo Search Engine, de nuevo, en medio, con autoría parcial frecuente, sobre el 70-90%. ¿Y la satisfacción con el resultado? ¿Estaban más contentos unos que otros? Ahí, curiosamente, el grupo Search Engine fue el más consistentemente satisfecho. Quizás porque sentían que habían investigado bien, pero con una ayuda que controlaban. Los grupos LLM y Brain Only mostraron una satisfacción más variable. A lo mejor los de Brain Only sentían más la dificultad, ¿no? Y los de LLM podían tener sentimientos encontrados. Un texto pulido, sí, pero que no sentían 100% suyo o genuino. Vale. Los participantes notaron la diferencia, sintieron menos autoría, recordaron menos. ¿Y los evaluadores externos, los profes que leyeron los ensayos sin saber de qué grupo eran, notaron algo? Sí, lo que percibieron es muy interesante. Los profesores humanos dijeron que muchos ensayos del grupo LLM, aunque estaban bien escritos, bien estructurados, les parecían como sin alma. Sin alma, vaya término. Sí, que les faltaban ideas personales, una voz propia, ¿sabes? Declaraciones con fuerza. Y les dieron puntuaciones más bajas en contenido y en unicidad. Y lo más fuerte, identificaron correctamente los estilos homogéneos que venían del grupo LLM. Se dieron cuenta de ese patrón. ¡Ostras! O sea que esa homogeneidad que detectó el PNL, un lector humano experto, la capta como falta de originalidad, de alma. ¿Y la IA juez? La IA juez, en cambio, tendió a puntuar más alto en general, especialmente en unicidad y calidad. Fue menos crítica que los humanos. Y curiosamente, esta IA no fue capaz de atribuir estilos consistentes a un mismo participante a lo largo del tiempo, algo que los humanos sí notaron. Esto plantea preguntas importantes sobre qué valoramos al escribir, ¿no? Y si las métricas de IA actuales captan esas cualidades más humanas. La voz, la profundidad. Totalmente. Muy bien. Hemos desglosado los hallazgos. Menos conexión cerebral, textos más homogéneos, peor recuerdo, menos autoría, esa percepción de falta de alma. Ahora, llevémoslo a nuestro terreno. ¿Cómo se aplica esto a quienes trabajamos o estudiamos en analítica, ingeniería de datos, ciencia de datos? Porque usamos IA para generar código, para esbozar informes, para resumir papers. ¿Qué significa esta descarga cognitiva para nosotros? Es la pregunta clave, sí. Si delegamos, por ejemplo, la estructura inicial de un análisis o la redacción de las conclusiones de un informe técnico o incluso generar código base, ¿estamos de verdad interiorizando los conceptos igual? ¿Desarrollamos la misma intuición que si hiciéramos ese trabajo inicial nosotros? El estudio sugiere que, bueno, a lo mejor estamos perdiendo algo en ese proceso. ¿Y qué habilidades crees que podrían estar más en riesgo? El pensamiento crítico. En la creatividad, potencialmente sí. Habilidades cruciales. El pensamiento crítico para evaluar lo que nos da la IA, la capacidad de resolver problemas desde cero, sin una plantilla, la creatividad para enfoques nuevos. Si nos acostumbramos a que la IA haga el trabajo pesado, cognitivo, la síntesis, la estructura, la redacción básica, podríamos volvernos menos hábiles en eso cuando toque hacerlo sin ayuda. Ahí se acumula la deuda cognitiva. Mencionas identificar y gestionar esa deuda. ¿Cómo podríamos hacerlo en el día a día profesional? ¿Siendo más conscientes, quizás? Podría pasar por ahí. Ser más conscientes de cuándo y para qué usamos la IA. Quizá alternar tareas, unas con IA, otras sin ella, deliberadamente.
O usar la IA más como un sparring, ¿no? Para desafiar nuestras ideas, no solo para que nos haga el trabajo. Y, por supuesto, no confiar ciegamente en lo que genera. Siempre verificar, analizarlo nosotros. Y está el tema de la diversidad de información. Si la IA nos da una respuesta ya masticada, perdemos la habilidad de navegar entre fuentes distintas, a veces contradictorias, y formar nuestro propio juicio. Algo que sí haces con una búsqueda normal en la web. Exacto. Y en análisis de datos, eso es vital. La capacidad de cuestionar un resultado, de buscar datos alternativos, de entender los sesgos, eso viene de manejar información compleja, no solo de aceptar una respuesta pulida. Depender demasiado de la síntesis de la IA podría atrofiar ese músculo crítico. Pongamos un caso práctico. Preparar una presentación sobre un análisis complejo. Opción A. Usar una LLM para el borrador. Ahorra tiempo, queda bien. Opción B. Hacerla desde cero. Más esfuerzo, más tiempo, pero te obliga a meterte a fondo. ¿Cuál nos prepara mejor para las preguntas imprevistas que seguro que caen después? ¿Es necesaria esa lucha cognitiva para dominar el tema de verdad? El estudio sugiere que sí, que esa lucha, ese esfuerzo que se ve en la conectividad cerebral va ligado a recordar mejor y a sentirlo más tuyo. Parece que el aprendizaje profundo requiere ese compromiso cognitivo. Si resumimos los puntos clave que hemos visto hoy. Primero, usar LLMs para tareas complejas como escribir reduce mucho la conectividad funcional en el cerebro. Indica una descarga del esfuerzo mental. Esa es la base de la deuda cognitiva. Segundo, esa descarga tiene consecuencias medibles. Peor memoria a corto plazo de lo que has hecho y menor sentimiento de autoría. Clarísimo. Tercero, los textos hechos con IA tienden a ser homogéneos y los humanos los perciben como menos únicos, menos personales, aunque estén bien escritos. Y cuarto, depender mucho de estas herramientas podría acumular esta deuda, mermando habilidades críticas y nuestro rendimiento cuando tengamos que trabajar sin ellas. Con todo esto sobre la mesa, quedan preguntas importantes para darle una vuelta. Más allá de escribir ensayos, ¿en qué tareas específicas de nuestro campo, programar, analizar datos, investigar, diseñar, crees que la IA podría generar más deuda cognitiva? ¿Dónde está el mayor riesgo de desaprender? Y sobre todo, ¿qué estrategias podemos usar para que la IA sea un potenciador real, que aumente nuestras capacidades y no un sustituto que nos quite habilidad cognitiva? ¿Cómo encontramos ese equilibrio para usar la herramienta sin pagar un peaje mental a largo plazo? Para terminar, un pequeño reto práctico. La próxima vez que uses una IA para generar texto, código, un análisis, lo que sea, antes de darle al aceptar, párate un segundo. Pregúntate, ¿qué proceso mental concreto estoy delegando aquí? Estructurar ideas, buscar ejemplos, conectar conceptos, depurar la lógica. Intenta hacer esa parte tú primero, aunque sea de forma básica. Luego ya usas la IA para refinar, para ampliar, para verificar, pero no para reemplazar tu pensamiento inicial, y compara la sensación al final. ¿Notas diferencia en cómo has entendido, cómo has interiorizado el trabajo? Es un pequeño experimento para ser más conscientes de nuestra propia deuda cognitiva. Y hasta aquí nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya sido útil y que invite a pensar sobre cómo interactuamos con estas herramientas tan potentes. No olvides suscribirte y compartir esta conversación con quienes buscan entender mejor el impacto de la IA en nuestro mundo. Hasta la próxima.